Recientemente hemos visto imágenes terroríficas en México, donde se han descubierto fosas comunes, campos de exterminio. Y es triste ver cómo familias están identificando a sus seres queridos desaparecidos simplemente porque han encontrado sus zapatos. Eso está pasando en México, donde mientras el gobierno le daba abrazos y besos al crimen organizado, estos les entregaron zapatos y huesos. Y se ha comenzado a cuestionar estas nefastas políticas complacientes a los criminales, el abrazos no balazos de Manuel López Obrador, que parecen ser también las políticas que quiere seguir la nueva presidente Claudia Sheinbaum. Y con estas terroríficas imágenes se vuelve a comprobar que el presidente Nayib Bukele tenía razón, que esos eslóganes bonitos que manifiestan estos gobiernos, como abrazos no balazos, ellos atenderán las causas, ellos aplicarán políticas sociales para los jóvenes. No funciona si no se sacan a los criminales de la ecuación. Y es triste ver que debido a la ineptitud de estos gobiernos, hoy las familias tienen simplemente zapatos para identificar a sus seres queridos. Veamos este video. Las fosas clandestinas de la delincuencia organizada están a lo largo de todo el país. Allí están los cuerpos de sus rivales, pero también de víctimas inocentes. Estoy refiriendo a este caso en particular, donde hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio. Lo que se vivió el sexenio pasado no tiene nombre. Se encontró en promedio una fosa clandestina en nuestro país cada 13 horas. Esta es la verdadera historia del horror, del terror en que se ha convertido Hoy México. Vamos a hablar de una realidad aterradora que azota a México: las fosas comunes, cuerpos apilados, restos humanos destrozados, zapatos abandonados como único rastro de vidas arrancadas por la violencia, mientras el pueblo mexicano llora a sus desaparecidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum parecen más interesados en minimizar el problema que en enfrentarlo. La razón: sus políticas complacientes con el crimen organizado, resumidas en ese famoso lema, abrazos, no balazos. En este video vamos a destapar cómo esta estrategia ha dejado al país en manos de las bandas criminales, como la impunidad reina, y porque las fosas comunes son el reflejo de un gobierno que niega su responsabilidad y prefiere culpar al pasado. Quédate hasta el final porque esto te va a indignar. Y es indignante ver todo esto, pero sobre todo que estos gobernantes se niegan a los resultados, se niegan a los datos y manifiestan que esto simplemente es una manipulación de la oposición para intentar manchar su imagen. Podemos recordar a Manuel López Obrador manifestando que su modelo de abrazos no balazos era exitoso, mientras todos conocemos la realidad de México y que las cifras de asesinatos era cada vez más alta. Cuando dije abrazos no balazos, se rieron y todavía lo siguen haciendo. No me importa. Ayer estaba yo viendo un mensaje que decía que lo de abrazos, no balazos, ya era una situación enfermiza de mi parte. No, solo siendo buenos podemos ser felices y atendiendo las causas, que es lo que se está llevando a cabo como estrategia y vamos a continuar. No puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México. Estamos bajando. De sus datos, en el 2023 hubo 29.675 muertos. Sí. No, aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor presidente. Aquí está. No. Podemos recordarlo incluso cuestionando el modelo de Bukele y diciendo que esto no funcionaba, que su modelo de atender las causas, de ir a la raíz del problema, era lo que iba a conseguir la transformación. Pero mientras tanto, los criminales seguían manchando de sangre las calles de México. Sin embargo, ahora parece que surgen cada vez más esas propuestas más punitivistas. Se está hablando en Centroamérica, en América Latina, del método Bukele, ¿no? De encarcelar a la gente de un día para el otro para acabar con el problema de las pandillas. No ha sido difícil no caer en la tentación de dejarse llevar por esas medidas. No, porque eso es irracional. Y eso no funciona. ¿Estás seguro de que no? Estoy absolutamente seguro. Porque las estadísticas de El Salvador, por poner un ejemplo, son demolidoras. Sí, pero puede ser que funcione transitoriamente. Y eso no es una solución de fondo. Y podemos recordar también las palabras del presidente Nayib Bukele, que decía que cuando un gobierno no combate la criminalidad es porque es cómplice. Y hoy nos preguntamos por qué razón el gobierno de México, un país que
cuyo principal problema es la criminalidad, la delincuencia. Tenía unas políticas tan blandas y favorables para la criminalidad, para los narcotraficantes, para el crimen organizado. No hay día que no piense en eso, y no hay día que no me atormente. Este es el testimonio de 3 sobrevivientes que lograron escapar del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, donde los entrenaban. Les robaban hasta el último gramo de humanidad, y si se negaban, su única puerta de salida era la... Dormíamos en posición fetal, muy pegados unos de otros, porque se llevaban gente, pero casi a diario llegaba gente nueva. Podemos preguntarnos también por qué razón el gobierno de México trata de minimizar todo esto, que se mantiene defendiendo las políticas que han permitido esto, que han permitido que los criminales hagan lo que quieran, controlen el país y que se nieguen a los resultados, a los datos. Se nieguen al ejemplo que está dando el presidente Bukele, acabando con la criminalidad, porque ellos son fieles defensores de los criminales, porque ellos se niegan a utilizar el poder del Estado, el poder de las fuerzas policiales para detenerlos y hacerlos pagar y hacer justicia. Todo esto queda evidenciado, lamentablemente, con esto que se ha descubierto en México. Continuemos viendo. Primero, pongamos esto en perspectiva. Desde 2006, México ha sido escenario de una crisis de violencia sin precedentes, pero bajo el gobierno de AMLO, que comenzó en 2018, las cosas no mejoraron, empeoraron, según datos oficiales. Durante sus sexenios se registraron más de 200,000 asesinatos y más de 50,000 personas desaparecieron. Y eso es solo lo que sabemos. Las fosas comunes son la prueba más cruda de esta masacre silenciosa. En lugares como Veracruz, Guerrero, Sinaloa o Tamaulipas se han encontrado cientos de estas tumbas clandestinas. En 2018, por ejemplo, en Veracruz se descubrieron fosas con más de 174 cráneos. En 2023, en Guerrero, familias desesperadas hallaron restos humanos junto a ropa y zapatos, lo único que quedaba de sus seres queridos. Estas no son escenas de una película de terror, son la realidad de un país donde el crimen organizado opera sin miedo, y mientras las madres buscan entre la tierra, el gobierno dice que todo está bajo control. Pero ¿cómo llegamos a esto? La respuesta está en una política que prometió paz y solo trajo más sangre. Vamos a desglosarlo. Abrazos, no balazos, suena bonito, ¿verdad? La idea era atender las causas de la violencia, pobreza, desigualdad, falta de oportunidades. Nadie niega que eso es importante, pero mientras el gobierno lanzaba programas sociales, el crimen organizado no se quedaba de brazos cruzados, al contrario, se fortaleció. Y esto precisamente es algo de lo que también nos ha hablado el presidente Nayib Bukele, que estas teorías de los expertos, estos eslóganes que suenan bonitos, como abrazos, no balazos, que ellos atenderán las causas, trabajarán con los jóvenes, suena muy bonito. Es muy bonito pensar que con estos planes sociales, construyendo más universidades, escuelas, contribuirá para que todo cambie y esos criminales dejen ese camino, pero esto no funciona así. El presidente Nayib Bukele ha dejado bien claro, nos ha mostrado el camino. Y hablamos de este tema cuando dice que a los criminales hay que sacarlo de la ecuación, que está muy bien crear oportunidades para los jóvenes, todo esto, pero hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ese tipo de teorías que suenan bien para los intelectuales no aplican en la realidad. La realidad es que el crimen es crimen, punto. Y si uno lo permite, siempre van a ganar ellos en la guerra de los incentivos. Entonces nosotros entendimos a la fuerza y con golpes que la única forma era ir tras el pandillero y arrestarlo. No para castigarlo, sino para sacarlo de la sociedad. Él tiene que estar fuera de la ecuación. Él no puede llegar a cobrar. Entonces el joven ya ahora piensa en sus nuevos incentivos y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me hago pandillero para que me lleven a prisión? O mejor me pongo a trabajar y gano dinero que ahora nadie me va a quitar. No se puede descuidar y permitirle al crimen organizado que hagan lo que quieran, porque esto solo conseguirá que estos tengan más poder, tengan más dinero, controlen más regiones de nuestros países. El mismo Bukele manifestaba cómo es posible que el crimen organizado controle territorios enteros. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra. Bukele se atrevió a decirle esto a Claudia Sheinbaum y no se guardó nada. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles. Esto principalmente es porque los gobiernos se lo han permitido, porque todos saben dónde están estos criminales operando.
Y es ahí cuando surgen estas preguntas. ¿Será que el gobierno está en complicidad con el crimen organizado? ¿Por qué razón no quieren atacarlos? ¿Por qué razón no quieren acabar con ellos? Si esto no se logra, no habrá libertad y el crimen organizado seguirá fortaleciendo, como está pasando en México. ¿Cómo es posible que tuvieran campos de exterminio, que acabaran con la vida de inocentes? El rancho Izaguirre ha mostrado toda la crueldad que esconden los grupos narcos en México. Chavales reclutados con engaños, castigos salvajes e innumerables ejecuciones y cremaciones de aquellos que el mando consideraba poco fiables. Iniciamos una investigación para poder determinar posibles omisiones de cualquier autoridad. La Fiscalía de Jalisco quiere ahora justificar su papel durante los 6 meses que pasaron desde que tomó el control del campamento. Muchísima ropa, o sea, maletas, zapatos. Hasta que un grupo de madres buscadoras mostró zapatos amontonados, mochilas polvorientas o restos óseos calcinados. Se notaba el mal trabajo, ¿no? El mal trabajo que hizo el gobierno. Había muchos indicios, yo no sé cómo ellos no lo vieron. Esto es producto de estas políticas complacientes para los criminales que no le brindan seguridad a los ciudadanos de bien, a los ciudadanos honrados, y simplemente beneficia a los criminales. Continuamos viendo. Durante el sexenio de Manuel López Obrador, los cárteles como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, no solo siguieron traficando drogas, sino que expandieron sus negocios, extorsión, secuestro, tráfico de personas, y las fosas comunes se multiplicaron. Un ejemplo claro, en 2019, el gobierno capturó a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en Culiacán. ¿Qué pasó? Los sicarios del cártel de Sinaloa desataron el caos en la ciudad y AMLO ordenó soltarlo. El argumento: evitar un derramamiento de sangre. Pero ese mensaje fue claro para los criminales. Aquí mandamos nosotros, y desde entonces la impunidad se disparó. Más del 90% de los delitos en México no se resuelven. Los cárteles saben que no hay consecuencias. Y las fosas se llenan de cuerpos mientras el gobierno dice que todo es culpa de los gobiernos anteriores. Me estoy refiriendo a este caso en particular, donde hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio, a partir de una fotografía y de algunos testimonios. Pero ya todos, ya otra vez, ya ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, y ya déjenlo en paz. Todo otra vez, ¿no?, contra el presidente López Obrador. Pero no nos engañemos, si la violencia empezó antes de AMLO, la guerra contra el narco de Calderón dejó un desastre, pero este gobierno tuvo 6 años para cambiar las cosas, y en lugar de enfrentar a los criminales, les dio carta blanca. ¿Resultado? Más de 94,000 desaparecidos desde 2007, y la mayoría ocurrió bajo esta administración. Vemos allí lo que les mencionaba, para con estas políticas complacientes, con los narcos, con el crimen organizado, el mundo entero, los mexicanos, las personas de bien se preguntan: ¿será que este gobierno, el anterior gobierno, eran cómplices del crimen organizado? Y es que simplemente esas políticas que fueron aplicadas a los únicos que beneficiaban era justamente al crimen organizado. Eran los carteles quienes se iban a alegrar de que el gobierno decidiera darle abrazos y no balazos, mientras ellos sí estaban masacrando a la población. Ellos estaban extorsionando a las personas de bien, estaban acabando en sus campos de exterminio con personas inocentes. Y vemos a un gobierno tratando de negar todo esto, tratando de minimizarlo. El mismo AMLO defendía su modelo de abrazos no balazos. Esto sí funcionaba, que el modelo de Bukele no funcionaba, que simplemente para acabar el mal había que hacer el bien. Estos eslóganes que suenan bonito, pero que lamentablemente hay muchas personas en México que aplauden. Y vemos que la triste realidad es otra. Estos horrores están ocurriendo en México. Personas inocentes terminando en estos campos, siendo víctimas del crimen organizado. Todo esto está pasando en México y es una muestra clara del fracaso de abrazos y no balazos. Continuemos viendo. Las fosas comunes no son un legado del pasado, son un presente que AMLO y su equipo se niegan a reconocer. Ahora llegamos a Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia en octubre de 2024. Ella fue la mano derecha de AMLO y aunque prometió un cambio en la estrategia de seguridad,
Los primeros meses de su gobierno muestran más de lo mismo. En sus conferencias sigue defendiendo abrazos, no balazos, diciendo que no se trata de abrazar a los delincuentes, sino a los jóvenes. Pero mientras habla de justicia social, la violencia no se detiene en Sinaloa. La guerra interna del cártel de Sinaloa ha dejado decenas de muertos en semanas. En Chiapas, soldados mataron a migrantes en un operativo confuso, mostrando que la militarización sigue sin control y las fosas comunes siguen apareciendo. Sheinbaum dice que heredó un país violento, y es cierto, pero también heredó una estrategia fallida que ella misma apoyó. En lugar de admitir que abrazos, no balazos, empoderó al crimen organizado, prefiere culpar al pasado y prometer más Guardia Nacional, más programas sociales. Y las fosas, para el gobierno, son un inconveniente que no encaja en su narrativa de transformación. Niegan la magnitud del problema. Dicen que las cifras están infladas o que es propaganda de la oposición, pero las familias que excavan con sus manos en busca de sus hijos no mienten. Los zapatos que encuentran en la tierra no mienten. ¿Quién sufre todo esto? El pueblo mexicano, madres, padres, hermanos que buscan a sus desaparecidos sin ayuda del gobierno, comunidades enteras que viven bajo el yugo de los cárteles pagando extorsiones para sobrevivir. Mientras tanto, López Obrador y Sheinbaum insisten en que México está mejor que nunca, pero las fosas comunes cuentan otra historia, la de un país masacrado, donde la impunidad es la norma y la justicia un sueño lejano. Cada cuerpo encontrado es una vida que este gobierno no protegió. Cada zapato abandonado es un recordatorio de su ineptitud. Que lo tienen, incluso teníamos anteriormente a Claudia Sheinbaum defendiendo a Manuel López Obrador y tratando de minimizar todo esto. Una presidente de México que parece querer seguir el modelo de abrazos y no balazos, intentando convencer al mundo entero de que la única manera de acabar con la delincuencia no es atacar a los criminales, no es atacar la violencia, no es atacar a esas bandas narcotraficantes. Nada de eso. La única manera de acabar con la delincuencia, según estos gobiernos de México, es atender las causas, es ir a trabajar con los jóvenes y permitirle al crimen organizado que hagan lo que quieran, porque esto es lo que está ocurriendo en México. Esto es lo que evidencian estas fosas comunes que se han descubierto. Y se podrán implementar gran cantidad de planes sociales, pero estos criminales que viven de la violencia, que viven de lo ilegal, que viven de hacer el mal, no pararán porque un gobierno decida ayudar a los jóvenes. Jóvenes que hoy no tienen la libertad, no tienen la tranquilidad de poder caminar por sus calles. Lo mismo que ocurría en El Salvador, y el mismo presidente Nayib Bukele nos decía que lo primero era darle esa libertad a la juventud. Primero había que acabar con esos criminales que los atormentaban, que no tenían piedad con esos jóvenes, los masacraban, le quitaban sus pertenencias. Y después que se sacaron a los criminales de la ecuación, después de que estos jóvenes ahora tienen la tranquilidad y la libertad de circular por sus calles, por su país, ahora vienen las oportunidades. Ahora ustedes tienen acceso a lugares que sus padres no tuvieron acceso. No hay ningún lugar que esté vedado para los jóvenes. Ustedes pueden ir a la cancha de fútbol, pueden ir al polideportivo, pueden ir a un cubo, pueden ir a la Vinaes, pueden ir a una playa, pueden ir a recorrer un sendero en un bosque. Viven en total seguridad, en total libertad y ahora con oportunidades. Pero la narrativa que intenta imponer el gobierno de México es que no hace falta acabar con los criminales, no hace falta enfrentarlos. Y es allí cuando nace esa sospecha de por qué razón un gobierno y un país cuya principal prioridad debería ser la seguridad no tiene mucho interés de resolver ese problema. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva a consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México. Nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. No hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia, es absurdo. El leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Y continúan aferrándose a unas políticas, como el abrazos no balazos, sin importar que estas políticas lo único que han hecho es llenar de sangre las calles de México. Continuemos viendo. Y cada negación desde Palacio Nacional es una bofetada a las víctimas. No podemos seguir aceptando que nos digan que todo es culpa de él, pasado cuando el presente está bañado en sangre. Hemos visto cómo las fosas comunes son el resultado de políticas complacientes que dejaron al crimen organizado operar con total libertad
López Obrador y Sheinbaum pueden seguir negándolo, pero la verdad está enterrada en esas fosas. Y el pueblo mexicano la está desenterrando con sus propias manos. Esto no puede seguir así. Si te indigna esta situación, comparte este video, alza la voz, exige justicia. Suscríbete para más contenido como este y juntos sigamos exponiendo lo que este gobierno quiere ocultar. Nos vemos en el próximo video. Y esta es hoy la realidad de un país como México que se ha negado a enfrentar la criminalidad, que se ha aferrado a unas políticas nefastas, que simplemente son complacientes para estas bandas criminales. El abrazo es no balazo. Hoy hay enorme evidencia de que este modelo no funciona, de que estas políticas simplemente beneficiarán a los criminales para que ellos hagan lo que quieran y continuarán afectando a la gente de bien, continuarán afectando a las personas trabajadoras. Hoy vemos a un gobierno negándose a la realidad, tratando de minimizar toda esta atrocidad que está ocurriendo en México. El mismo gobierno que manifestaba que el modelo de Bukele no funcionaba y el de ellos sí, que sus políticas de abrazos no balazos eran el camino. Y lamentablemente vemos a familias mexicanas destrozadas, porque han tenido que identificar a sus seres queridos simplemente por restos, por zapatos. Una muestra de que estas políticas complacientes no acaban con la criminalidad, no hacen más piadosos a estos terroristas y que el camino es aplicar todo el peso de la ley, hacer valer la justicia, erradicar la impunidad y no permitir que estos criminales sigan cobrando víctimas inocentes. La pregunta de todo esto es: ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de estas terribles imágenes y de este gobierno que se niega a la realidad y aceptar que su modelo de seguridad, que su plan de abrazos no balazos no funciona? Déjenmelo yo abajo en los comentarios. Ya saben, mi gente, apóyenme con su like, compartan este video para que más personas se enteren de todo esto. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video. Desde que tengo memoria, México es un país con muchísima violencia. A cada rato escuchamos que encontraron a unos muertos en la carretera, que los mafiosos colgaron unas cabezas humanas en la calle para esparcir miedo, o que tu amigo el emprendedor tiene que pagar mensualmente muchísimo dinero a los malos para que no vayan a quemarle el negocio. Esto es algo que los mexicanos tristemente tenemos muy normalizado, al punto en que recientemente, cuando se dio a conocer el horrible caso del supuesto campo de exterminio que fue encontrado en Jalisco, pocos realmente nos sorprendimos. ¿Nos conmovimos? Sí. ¿Nos pusimos tristes? Por supuesto. Pero sorprendernos, no realmente. Yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que esto que pasó en Jalisco es tan solo la puntita del asqueroso iceberg de corrupción que sucede en nuestro país. Para aquellos que no estén al tanto, les doy un muy breve resumen. Recientemente un grupo de ciudadanos voluntarios se encontraron en un rancho que supuestamente estaba abandonado cientos de prendas de ropa, se habla de más de 200 pares de zapatos, pertenencias y demás evidencias. Todo apunta a que este sitio era un campo al cual los grupos criminales llevaban a personas que secuestraban para entrenarlos en contra de su voluntad y convertirlos en sicarios, o bien traficarlos, abusar de ellos y después asesinarlos. Y como les digo, esto fue encontrado por un grupo de ciudadanos, ni siquiera por la policía, por el ejército. Tuvieron que ir ciudadanos a meter las narices para que esta coladera se destapara. Hace unos días le preguntaron a la presidenta sobre esto, qué era, que nos podía explicar, y su respuesta, por supuesto, fue la que muchos esperábamos. No, es que todavía no hay información confirmada, y es que eso seguramente es de los presidentes pasados, y se puso a decir nombres de otros políticos, y esto no es mi culpa, y así se lava las manos. No hay día que no piense en eso, y no hay día que no me atormente. Dormíamos en posición fetal, muy pegados unos de otros, porque se llevaban gente, pero casi a diario llegaba gente nueva.